Compartí allí, a mí me tocó una vez compartir en un lugar que era un poco difícil. Bueno, hermano, le voy a decir la verdad, yo siempre me pongo tan nervioso y siempre me cuesta y para mí es difícil donde me pongan a predicar, de verdad. Pero una vez me invitaron a un hotel a predicar, o sea, no tanto como a predicar. Yo prediqué, pero era un hotel, una señora, la dueña del hotel, hizo como un evento que tenía el nombre que se llamaba La Limusina de la Felicidad. Ese era el eslogan. La Limusina de la Felicidad. Y allí, en esa reunión, en ese hotel, iba a llegar gente que se inscribía, obviamente tenían que pagar, ¿cierto? Y se inscribían allí, habían psicólogos, hermano, clases de yoga, meditación trascendental y todas esas cosas. Y la dueña del hotel le quería dar un toque cristiano. Y por esas casualidades de la vida se contactó conmigo, por medio de otra persona. Y yo decía entre mí, no, que voy a ir a meterme ahí. A no ser que vaya a hacer meditación trascendental, pero ¿qué me voy a ir a meter ahí? Decía yo, ¿cierto? Había otro ambiente. Pero ¿sabe que decidí ir? Está bien, dije yo, fui antes, ella me contactó, fui, miré cómo iba a ser el salón, cómo ella lo tenía todo organizado, las mesas, cómo quería que yo comparte el evangelio y cómo quería, ella estaba acomodando todo. Y yo decía, no, que voy a ir ahí. Pero como le digo, fui. Y prediqué el evangelio. Prediqué el evangelio, amado hermano, y dije y hablé allí que la verdadera felicidad está en Cristo y el resto era basura. Hermano, ni cafecito les contaba yo a los hermanos me dieron. De verdad, hermano, y no es para la risa, pero es verdad. Es un hotel que hay ahí en Pilauco, donde hay un local como de carnes afuera, adentro, al fondo hay un hotel. Allí fue. No me dieron ni cafecito, como le dije, terminé de predicar, la señora me tomó del brazo, gracias, me dijo, me llevó a la puerta y chao. Si te he visto no me acuerdo. Pero prediqué el evangelio. Y yo encuentro que allí fue un lugar difícil. Porque estaban todos con la onda de buscar energías ahí, todos estaban con esa onda ahí. Yo estaba que casi me iba para la onda iba. Pero fue un lugar difícil. Recuerdo una vez también el pastor Antonio, en la feria de las pulgas, esas que hay allá en Chacarilla, me dijo, con un parlante, me dijo, hermano, predique aquí mientras el evangelio. Y llegó y se fue y me dejó solo. Yo voy a ir a repartir tratados, me dijo. Y me dejó allí, hermano, y yo tiritaba allí en ese lugar. Son lugares difíciles donde nos toca de repente compartir el evangelio. Pero sé, ¿cierto? Y en ocasiones hay temor, hermano, y es normal. Es normal que podamos tener temor, ¿cierto? De hablar, de compartir el evangelio, porque hay lugares donde son un poco hostiles, donde tenemos que predicar. Como dije, hay lugares difíciles. A mí me ha tocado, ¿cierto? Que parece que nadie toma en cuenta lo que usted está diciendo, lo que usted está hablando. El apóstol Pablo escribió a los romanos lo siguiente. Algunos dicen que estos versículos, algunos teólogos, pastores, dicen que estos versículos son el centro de la Biblia. De toda la palabra, envuelve todo el evangelio de nuestro Señor. Dice Romanos capítulo 1, textos muy conocidos, versículos 16 y 17, dice, Romanos 1, 16 y 17, dice, porque, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos, hermano. Señor bendito, gracias por tu palabra, Dios amado.
Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar trabajando en nuestras vidas en esta hora, Señor. Y te ruego, Señor, humildemente en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea lo que tú tienes preparado, Señor, en esta hora. Te alabo, Señor, te exalto y entrego mi vida ante ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pablo, ¿cierto? Aquí en estos primeros versículos del libro, él saluda, ¿cierto? Hace la satulación, saluda a los hermanos de la iglesia en Roma y se presenta a los hermanos también de la iglesia de Roma. Muchos de los creyentes allí en Roma habían conocido o habían escuchado de Pablo, pero aún no lo conocían personalmente. No lo conocían. Y Pablo se preparaba para una futura visita hacia la iglesia de Roma. De hecho, en la carta lo dice. Él quería visitar la iglesia de Roma. Y Pablo alcanza aquí en este primer capítulo o en el saludo, ¿cierto? Esta parte culminante del saludo, introduciendo, ¿cierto? Lo que vendría en el mensaje o en su carta, diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A Pablo, hermano, nada le importaba más que cumplir la voluntad de Dios. Él despertaba y se acostaba pensando en cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios giraba alrededor de toda su vida, de todo lo que él hacía. Él lo que hacía, desde que abría sus ojos hasta que los cerraba, era predicar las buenas nuevas de salvación. Sin las buenas nuevas del evangelio, jamás nadie podría convertirse. Sin las buenas nuevas del evangelio y sin el poder que está en el evangelio, no puede haber salvación. No puede haber salvación, ni libertad del pecado, amado hermano, ni redención, ni vida eterna. Es imposible. El poder del evangelio es el tema de la carta de Pablo a los romanos, amado hermano. Y es el objetivo de la vida de Pablo también. Ese es el objetivo de Pablo. Su vida, ¿cierto?, se rodea o lo envuelve el evangelio poderoso del Señor. ¿Por qué Pablo usó esta frase dentro de este texto? Vemos al comienzo una palabra conectora, al comienzo del versículo 16, una palabra que conecta una idea, ¿cierto? Y dice: porque, porque no me avergüenzo del evangelio, dice allí el versículo 16. Este versículo se conecta con el versículo anterior, el 15, que dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el comienzo del versículo 6, esta palabra conectora, el por qué, se conecta con el versículo anterior. ¿Por qué? Porque Roma, amado hermano, era un lugar demasiado hostil y difícil para compartir el evangelio. Y Pablo estaba diciendo que quería ir a visitarlos y compartir allí las buenas nuevas de salvación. Los cristianos en Roma, amado hermano, constantemente enfrentaban persecución, aflicción, amado hermano, sufrimiento bajo la opresión del Imperio Romano. Muchos de los creyentes allí experimentaban, como dije recién, humillación y vergüenza a causa de la fe en Cristo. Y Pablo quería ir allí a predicar. El mismo Pablo había sufrido penalidades, ¿cierto?, y aflicciones por causa del evangelio. Prisiones, todos lo sabemos, ¿cierto? Prisiones, apedreado, golpeado con varas, insultado y muchas cosas más, amado hermano. Y aún así siempre estuvo ansioso, deseoso, amado hermano, de compartir el evangelio de salvación. Pablo decía: no me importa la oposición que exista en Roma al evangelio. No me importa, decía Pablo. No me importa el riesgo de ir allá a ese lugar. No me importa el riesgo que esto me pueda traer. Yo, decía Pablo, ¿cierto? Yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo, quiero ir a ese lugar. Porque el evangelio, decía Pablo, que transformó mi vida,
de ser perseguidor de la iglesia a un predicador, a ser un apóstol, ¿cierto? El último de los apóstoles. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, decía Pablo. Soy el más pequeño de ellos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, también decía allí en 1 Corintios. Ahora que tiene este evangelio, ¿qué hace? ¿O qué tiene este evangelio que a Pablo jamás lo hace avergonzarse de él? ¿Qué puede tener este evangelio, hermano? ¿Qué tiene esto? El evangelio tiene, ahí mismo dice Pablo, poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Eso tiene el evangelio. Esa es la esencia del evangelio. El evangelio, amado hermano, dice Pablo, es dunamis en griego, dinamita, amado hermano, lo que indica que el evangelio es una potencia transformadora en la vida de las personas. Una dinamita cargada de toda la omnipotencia de Dios. Eso es el evangelio, dice Pablo. Poderosa para cambiar la vida de cualquier persona que sea expuesta a ella. Este poder de Dios tiene la capacidad, amado hermano, de transformar la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida en Cristo. Este poderoso evangelio nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, decía Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amado hermano. He aquí todas son hechas nuevas. Este evangelio del cual Pablo no se avergonzaba era un evangelio, amado hermano, de poder salvador, amado hermano, y no un evangelio débil ni vergonzoso. Él no sentía vergüenza de este evangelio. Él no sentía vergüenza de predicar en los lugares más hostiles. Él iba y predicaba. Pablo quiere que tengan la seguridad de que el poder mundano que existía en Roma, en el imperio romano, no puede compararse, amado hermano, con el poder de Dios, decía Pablo. No tienen comparación con el evangelio de Jesucristo. Nada se compara con el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio es poder ilimitado de Dios. Ilimitado, hermano. Ilimitado. Para cada persona que cree, ya sea judío, gentil, hombre, mujer, no importa la raza, la etnia, el color de piel, amado hermano, no importa. El evangelio se convierte efectivamente en el poder salvador de nuestro Señor. Porque el evangelio tiene poder. Y Pablo nunca desaprovechaba la oportunidad de compartir, amado hermano, esta preciosa semilla. Pablo no perdía la oportunidad o no las dejaba pasar, amado hermano. Él compartía de Cristo. Ni aún en Roma desaprovecharía esa oportunidad, amado hermano. Aunque fuera una ciudad difícil, aunque fuera una ciudad hostil, llena de peligros para los cristianos, a él no le importaba. Él no se avergonzaba del evangelio, porque ese evangelio tenía poder. Cuando logramos entender esto, que el evangelio tiene poder, amado hermano, y cuando nos aferramos y anclamos a esta verdad en nuestros corazones, será mucho más fácil ir y evangelizar. El evangelio tiene poder para cambiar vidas. A todos nos ha cambiado aquí, o a todos nos está cambiando. Estamos en ese proceso de santificación progresiva. Como decía el pastor, si el Señor comenzó una buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Él no lo va a dejar a medias, hermano. Él no lo va a dejar a mitad de camino, ahora arréglatela solo. No. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde estábamos o dónde estaba usted antes de conocer a Cristo?
¿Qué era lo que nos motivaba o nos apasionaba? Cuando nuestro Señor Jesús, o cuando el Evangelio, ¿cierto?, llega a nuestras vidas, amado hermano, nuestras vidas jamás serán iguales. Jamás serán iguales. No pueden ser iguales. No pueden, amado hermano. Nuestro pensamiento poco a poco cambia. Nuestra manera de ver las cosas, la visión, ¿cierto?, ya no es la misma. Amamos a nuestra familia de una manera distinta. Tenemos un nuevo propósito en la vida. Usted y yo cambiamos porque el Evangelio de Dios tiene poder para cambiar. No es porque usted quiera cambiar, es porque el Evangelio de Dios es poderoso para cambiar. Pensamos en lo eterno, pensamos en lo divino. Nos mueve el llamado celestial, amado hermano. Nos mueve el llamado a servir. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y solo este poderoso Evangelio puede cambiar hasta lo más difícil y mundano de nuestra vida. Nunca diga, no, este nunca va a cambiar. No, yo lo he escuchado. Ya no oro más por este porque este no tiene arreglo. Hermano, yo lo he escuchado. El Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder. A mí, hermano, antes de que el poder del Evangelio, el poder de Cristo tocara mi vida, me cargaban los cristianos evangélicos. De verdad, hermano, me caían mal. Me caían mal todos, hermano. Ustedes todos me caían mal. De verdad. Frente a mi casa hay un parque grande donde solían llegar algunos predicadores cristianos a predicar el Evangelio. Y yo los veía y lo hacían con pasión, ¿cierto? Y sin avergonzarse. Y desde adentro de la casa, mi señora es testigo de lo que estoy diciendo. Y de adentro de la casa yo los miraba para afuera y decía, estos no tendrán nada más que hacer. Yo creo que así decía, hermano, yo creo que en su casa ni siquiera los soportan, por eso se vienen aquí. Eso decía, amado hermano. Y el Señor un día me hizo comer mis palabras, hermano. En ese mismo parque, a mí me ha tocado predicar el Evangelio muchas veces. Y yo no decía, hoy no tengo nada más que hacer, por eso que estoy aquí. Trabajamos varios años con muchos jovencitos ahí en el sector, jóvenes que ahora ya algunos son adultos, casados, papás con hijos. Y en ese mismo parque donde yo me burlaba de esos cristianos que llegaban allí a predicar, muchas veces me tocó a mí compartir el Evangelio, hermano. El Señor me hizo comer esas palabras. Hermanos, en estas palabras de Pablo hay una urgencia del Evangelio. Hay una urgencia, amado hermano. Debemos anunciar la gran comisión, como decía el hermano, el hermano Juan. Hermano, estoy pasando por un proceso de pérdida de memoria, así que si predico alguna herejía es por eso. Ir y hacer discípulos, decía él, ¿cierto? La gran comisión. Y es una gran comisión, amado hermano, y de mucha urgencia. No es algo, si quieres, anda y predica el Evangelio. Es una orden, amado hermano, ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos, estos discípulos? Bautizándoles, ¿cierto? Enseñándoles todas las cosas, anunciando. Hay una urgencia. Anunciando este Evangelio, amado hermano. Debemos anunciar este Evangelio que es poder de Dios. Hermano, que no suene mal lo que voy a decir. Su testimonio es importante, sí, muy importante. Muestra al mundo lo que el Señor ha hecho en su vida. Es importante. Es importante.
Pero lo que transforma la vida de la persona que tiene enfrente es el poder transformador del Evangelio, la locura de la predicación, la palabra de Dios, no nuestro testimonio. Muchos dicen el testimonio habla. Sí, es verdad, el testimonio habla, ¿cierto? Muestra lo que ha hecho el Señor, lo que somos. Pero lo único que transforma es el poder del Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, amado hermano. No nos promovamos a nosotros mismos. No hable solo de usted, no, hermano. Sea sencillo para enseñar, para predicar, para evangelizar, amado hermano. Pablo escribía a los Corintios en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, decía él. ¿Ah? Anuncien donde el Señor le ponga, pero hágalo con urgencia. No, otro día lo puedo hacer. Hágalo ya, amado hermano. Hay una urgencia en estos días hoy, amado hermano. Una urgencia de predicar el Evangelio. Siempre ha habido. Anuncien donde el Señor le ponga, amado hermano. Pero hágalo. El apóstol Pablo, en la última carta que él escribió antes de morir, que fue 2 de Timoteo, antes de ser decapitado, le decía a este pastor Timoteo, ¿cierto?, que se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso, le escribió en 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos 6 al 8 dicen: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ah? Pablo observó, amado hermano, que este Timoteo, este pastor allí, se estaba debilitando. Estaba pasando algo en él. Vio que Timoteo se estaba avergonzando un poco del Evangelio. Había mucho temor en este pastor. Se estaba tal vez acobardando, amado hermano. Tal vez por la presión de los líderes de la iglesia, de los falsos maestros. O la presión que había allí, ¿cierto?, de todas estas personas que adoraban otros dioses. Y algunos dentro de la iglesia. Había mucha persecución también de los falsos maestros. Y Pablo no quería que Timoteo se sintiera avergonzado. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, y lo mismo le dice aquí a Timoteo. Pablo no quería que Timoteo se sintiera avergonzado de anunciar el nombre de Cristo incesantemente. Algunos decían que Pablo quería que Timoteo sea como el que tomara su lugar, porque él estaba pronto a morir. En la carta 2 de Timoteo lo dice: yo estoy pronto para ser sacrificado, Timoteo. De hecho, fue la última carta que él escribió. Predica la palabra. Vemos urgencia en las palabras de Pablo. La palabra de Dios, amado hermano, nos anima y nos alienta a predicar este evangelio, a no acobardarnos, amado hermano, que la presión que podamos tener no nos calle, hermano. Tendremos persecución. Pablo le decía a Timoteo: tendrás persecución, Timoteo. Y a nosotros, hermanos, también tendremos persecución. Tal vez no de la misma manera con la que sufren muchos misioneros a lo largo del mundo, pero sí la tendremos. Se burlarán de nosotros. Los que tenemos un testimonio antiguo, muy malo y pecaminoso, nuestra mala vida pasada, sucia y pecadora, llena de vicios, también se burlarán de nosotros. Nos dirán: oh, quien te viera y quien te vio. Hermanos, va a haber burla, persecución.
Andabas botado, drogado, ebrio en el piso y ahora te las das de canuto. Hermano, eso nos dicen. Tendremos burlas, tendremos persecución, amado hermano, pero como Pablo decía, debemos decir nosotros también con convicción: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No importa lo que usted haya sido antes, las cosas viejas pasaron, amado hermano. No viva recordando el pasado. Si usted vive amarrado al pasado, a lo que fue, no podrá avanzar. No va a avanzar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amado hermano. Y esas mismas palabras, ¿cierto?, que Pablo también le dijo a Timoteo, también deben ser para nosotros, amado hermano, en el momento que podamos estarnos tal vez enfriando o acobardando. Nos dice a nosotros: ponga su nombre, Miguel, Daniel, Antonio, Mariela, David, Marcelo, qué sé yo, Isidora, no sé, Saray, Nancy, Francisco, Jimena. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos del Evangelio. Si nos avergonzamos del Evangelio, nos estamos avergonzando del dueño del Evangelio también, de nuestro Señor. Y Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Timoteo se estaba avergonzando y debilitando de dar testimonio de nuestro Señor. Y sí, eso quedó aquí plasmado en la palabra de Dios, amado hermano, es porque también nos puede pasar a nosotros. Velad, llorad, dice constantemente la palabra del Señor. Velad, llorad. Y allí mismo, en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no le tenía miedo a nada, amado hermano, de lo que le pudiera pasar producto de predicar el Evangelio. No le tenía miedo a nada. No tenía miedo de corregir, no tenía miedo de defender el Evangelio. Él no tenía miedo de predicar en un ambiente hostil. No tenía miedo a la persecución, no tenía miedo que lo azoten, no tenía miedo que lo apedreen, no tenía miedo a la muerte, nada. Él no se avergonzaba, él sabía en quién había creído y es poderoso, en el poderoso nombre del Hijo de Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos creído por medio de la fe en el poderoso nombre de Jesús. Y con eso hemos sido sellados. Le pertenecemos, amado hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un nombre, un cartel, un letrero. Somos hijos del Dios viviente. Entonces estamos respaldados por Él. Y en el contexto de la Gran Comisión, Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, qué hermosa promesa y respaldo para seguir predicando, evangelizando y ganando almas para el Señor. Yo estaré con vosotros, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no van solos. No van solos. El poderoso de Israel está con nosotros. Pablo escribía también a los romanos en el capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que me justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, abrace esa promesa. No nos avergoncemos de aquel que nos amó a pesar de lo que éramos y nos rescató. El otro día les compartí a los hermanos de la primera, en el estudio del miércoles, que cuando llevaba 3 o 4 años más o menos en el Evangelio, en una comida de la empresa que teníamos, un jefe, el jefe que yo tenía, el jefe directo, que yo tenía porque ya no está, lo despidieron, y él habló y dijo algo muy feo, amado hermano, muy malo en sentido de burla hacia nuestro Señor Jesús. Con garabatos, amado hermano, muy sucios. Y yo, hermano, no hice absolutamente nada. Y me callé. Me avergoncé de decir algo, amado hermano. De defender y limpiar el precioso nombre de nuestro Salvador. Me callé. ¿Por qué? Porque era mi jefe. Porque podía tener a lo mejor represalias. Porque podía quedar sin trabajo. O para aparentar a lo mejor que estaba a su altura y apoyaba lo que decía. Y en cierto modo lo apoyé porque guardé silencio. ¿Qué es más importante? Mi trabajo, mis colegas, la posición que tengo en el trabajo, la antigüedad laboral, el cargo que tengo en la empresa. ¿Qué es más importante? ¿Eso es ganancia tal vez para nosotros? ¿Eso es lo que nos motiva, hermano? Pablo decía en los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo, hermanos, guardé silencio. ¿Cuántas veces hemos quedado en silencio? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor cuando callamos? Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 2, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le decía a Timoteo y también nos dice a nosotros, amado hermano, si estamos como Timoteo, que salgamos de ese estado, amado hermano, que recobremos las fuerzas, amado hermano, que se anime nuevamente ante esa aparente debilidad, que renueve y reafirme en nuestra vida el compromiso que alguna vez hicimos con el Señor, amado hermano. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice el apóstol. Como soldados de Jesús debemos impedir que las cosas cotidianas de la vida, amado hermano, las cosas también del mundo nos distraigan y nos envuelvan o nos frenen en nuestra labor celestial. Hermanos,
que no tengamos de nada de qué avergonzarnos. También le escribía: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, si el Señor mostrara aquí en esta pantalla mi vida, mis pensamientos, de verdad se lo digo, tal vez tendría que salir arrancando para afuera. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Seamos, amado hermano, trabajadores fieles de Dios, obreros aprobados por Dios, amado hermano, que dedicamos esfuerzo para conocer a este Dios, para conocer cómo Él es, para comprender, para anunciar las buenas nuevas de salvación y sin avergonzarnos de la palabra de verdad. Cuando dice usa bien la palabra de verdad, está diciendo explícala, anúnciala correctamente, de manera fiel, de manera honesta, sin torcer su propósito. Si no sabemos algo, hermano, mejor no lo digamos, porque podemos hacer mucho daño. El capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Una vez más, urgencia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y después en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una vez más vemos urgencia, urgencia, amado hermano. Pablo estaba mandando a Timoteo, le estaba dando una orden de cumplimiento obligatorio, la misma que nos da a nosotros. Predica la palabra. Insiste en esto con mucha pasión y energía. Sé un predicador, un evangelista fiel. Fiel. Sea o no sea la ocasión adecuada para hablar la palabra. Hazlo, Timoteo, le decía Pablo. Hazlo. Redarguye, reprende, exhorta, corrige. Confronta el pecado, exhorta, enseña, instruye. Timoteo, hazlo. Yo estoy para ser sacrificado. ¿Qué enseñanza estamos dejando a las nuevas generaciones? A estos jovencitos que tocaban aquí. ¿Qué enseñanza le está dejando usted? ¿Qué podrían decir ellos de usted cuando usted no esté? Hermano, esa es nuestra labor. Ir y anunciar. Qué hermoso privilegio tenemos y qué respaldo de seguridad nos da el Señor, amado hermano. Y termino con esto, con este último versículo, para que vayan despertando al hermano que tiene al lado. Romanos 10:15 dice: oh Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio poderoso del Señor. Este versículo, mis hermanos, muestra la importancia de llevar el evangelio y la belleza de los que llevan el evangelio. Un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Hay una necesidad, hermano, hay una necesidad de enseñar, de corregir. Y usted y yo estamos para eso, hermanos. Nosotros estamos para eso. El evangelio no es solo una buena noticia, sino la manifestación del poder transformador de nuestro Señor.
Por lo tanto, debemos compartirlo, amado hermano, con valentía, con seguridad y entendiendo también que la respuesta de la otra persona también no es nuestra responsabilidad. No se atormente por eso. Recuerde que la salvación es del Señor. Pablo también escribía a Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero debemos anunciar y debemos predicar. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tal vez aquí hay muchos futuros misioneros. Todos debemos ser misioneros en el lugar donde estemos. Pero tal vez aquí hay muchos que anhelan aprender, evangelizar, salir. Quiero invitar aquí a los hermanos que viajarán, que pasen acá adelante. Nuestra hermana Nancy, nuestro hermano David, ¿quién más va? La hermana Sole salió. Hermano Sergio, pásenlo. Vamos a orar por los hermanos. No sé si hay algún hermano más que vaya a viajar a Paraguay, ¿no? ¿O habrá alguien aquí, hermanos, que tenga un llamado misionero? ¿O habrá aquí algún joven, alguna jovencita, un hermano mayor que diga, yo quiero evangelizar? Yo quiero anunciar este precioso evangelio que tiene poder de Dios, que es poder de Dios. ¿Habrá alguien con ese sentir para que podamos estar orando todos como iglesia? ¿Habrá alguien que quiera o que diga, yo quiero aprender a compartir el evangelio para poder hablarle a un compañero de curso, a un compañero de trabajo, no sé? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por los hermanos.